Hemos traído para todos ustedes una brevísima presentación. Realmente lo sustancial está en los textos a los cuales haré mención brevemente a continuación en todo caso. Pero bueno, vamos a estar precisamente trabajando hoy con todos ustedes en torno a algunos elementos básicos y fundamentales de lo que es la filosofía de la liberación de Osvaldo Ardiles Escudero. Primero que nada, bueno, quisiera decir que Osvaldo Ardiles Escudero, no sé, bueno, yo la tengo en la pantalla completa, no sé si la visualicen todos antes de Sí, iniciar. sí, la vemos, profe. Perfecto. Denme un segundo en lo que hacer con los libros. Bien, muchas gracias. Decía yo, tenemos en esta primera imagen, sí, en esta primera pantalla, una diapositiva que, bueno, lleva el título de esta charla, Osvaldo Ardiles Kuderk, de la cultura del temor a la filosofía de la liberación. La hemos titulado así precisamente por los siguientes motivos. En primer lugar, porque lo que origina, lo que fundamenta la necesidad de una filosofía de la liberación en Argentina, de un discurso de la liberación en distintos lugares, no solamente filosófico, también igualmente sociológico, político, económico, en fin, inclusive teológico, es precisamente esto que llamaremos muy grosso modo cultura del temor, en el caso de Osvaldo Ardiles. Y bueno, ¿qué entenderemos por cultura del temor? Vamos a definirlo brevísimamente como la relación entre la necesidad y la autoridad fincando su posición como necesaria a partir, en este caso, del temor. Es decir, la cultura del temor sería aquella cultura que instauraría o que plantearían elementos por parte de una organización por vía de autoridad y que permitirían, en este caso, el ejercicio político de un poder de dominio como tal. Muy, muy brevísimamente. Ahora bien, entramos precisamente en materia y antes de iniciar quisiera llamar la atención nada más brevemente a esta pequeña imagen que hasta donde tengo sabido y entendido, eh, desde luego salvo que tengamos otra imagen mucho más nítida por ahora, y a reserva también de lo que pude indagar en mis investigaciones hace ya casi 10 años, las primeras investigaciones que hice en Córdoba, Argentina. Bueno, es la única foto que tengo hasta ahora, hasta ese momento, del filósofo Osvaldo Artiles Kuberk. Vale decir, quizá a modo anecdótico, que durante la dictadura de 1976, Ardiles pudo compartir libros con su madre, es decir, pudo enviarlos desde México a su casa o viceversa, desde su casa a lo que después sería México, gracias a que compartía un nombre precisamente con un futbolista argentino. Y bueno, los militares de pronto permitían que, sin fijarse ni nada, que pasaran los libros, ¿no? Pero claro, si se hubieran fijado, y este es un dato, digamos, no menor para poner en contexto un poco esto, si se hubieran fijado, desde luego lo habrían, bueno, habría habido otra historia, ¿no? Por algo, precisamente, Ardiles, en sus últimos escritos, ya sobre todo en El exilio de la razón, pues va a plantear varios de los textos que él va a anexar, curiosamente los va a plantear en su idioma original, es decir, si nos habla de la necesidad de leer a Schopenhauer, a Kant, a un Nietzsche, los va a plantear en alemán. Porque de algún modo, esto es de lucubración personal, pero me parece quizá la mejor forma de explicación de esto, precisamente como una forma de protección o en todo caso de relación eh, en cuanto al tránsito de los textos, ¿no? Simplemente para aludir a un tema académico y que, bueno, no tendría mayor elemento, ¿no? O mayor trascendencia, digamos, como para la protección. Sin embargo, bueno, desde luego, Ardiles, si uno lee atentamente los textos,
se dará uno cuenta que todos apuntan precisamente a la necesidad del problema de la liberación, absolutamente todos. Y hay, desde luego, toda una cultura del propio autor que es impresionantemente erudita y diversa, como también erudito y diverso y profundo en reflexión filosófica era Ardiles. Bien, quisiera pasar a la siguiente eh, diapositiva y estamos viendo aquí una pequeña, en esta diapositiva segunda, ¿sí? Bueno, desde luego una portada de un libro que responde a mi autoría, que ya lo plantearon, Militancia en la Vigilia, Perdón, y, profesor, estamos viendo la primera. correcto, permítame un segundo, déjenme ver, gracias. Permítanme un segundo. Pero bueno, mientras tanto, ya sé que. A ver, permítanme. Ahí está, ahora sí, creo que ya está. Bien, estamos en la primera. Pero, Ahora sí, y ahora sí ya se ve como yo la veo acá, digo, me refiero. perfecto. Bien, gracias. Vamos, muchísimas gracias. Silvia, me parece, gracias. De nada. Gracias por el apunte. Bueno, decía yo, vamos precisamente a la revisión bueno, de tres imágenes. La primera corresponde al libro de mi autoría, Meditancia en la Vigilia, y es un libro que, bueno, se confeccionó en algunos años durante mi estancia de investigación en Córdoba, Argentina. Y bueno, se puede descargar libremente para todos, bueno, para todos los interesados en la página de la editorial Teseo Press, como tal. Más adelante, si me permiten, bueno, desde luego nadie les compartió los libros, por ahí estaré compartiendo algunos otros materiales. Quisiera, para no detenerme en la explicación de la vida y obra del filósofo cordobés, abordar una pequeña semblanza biográfica de la pluma del propio autor, de la pluma del propio Ardiles. Y esta es una semblanza que él plantea en un libro, una de sus tantas versiones, que él va a titular, como lo ven en la posición, digamos, en la esquina derecha, que es El exilio de la razón. Dice Osvaldo Ardiles Puder en su semblanza autobiográfica, egresado del muy cordobés Colegio Nacional de Montserrat. El Colegio Nacional de Montserrat, seguramente lo saben algunos mucho mejor que un servidor. Yo estuve allí algunos meses. Pero bueno, el Colegio Nacional de Montserrat es un colegio con un prestigio muy importante y además un nivel de exigencia también en los estudios muy, muy importante. Entonces, habría que considerar lo siguiente. Él se matriculó, dice, con 15 años de edad en la Universidad Nacional de Córdoba. Ardiles fue hijo de un abogado y de una enfermera. Con 15 años él ingresa a la universidad a estudiar Derecho, precisamente, pero termina a los 18 años dejando la carrera de Derecho, de hecho la deja, digamos, a la mitad, casi a un año de terminarla, y a los 18 años, lo dice aquí efectivamente, digo, está en el libro de un servidor mejor planteado, pero a los 18 años se termina licenciando en Filosofía con un promedio general de 9,75. Además, bueno, dice, así a pesar de haber sido el mejor promedio de su camada, por el que pudo concursar y ganar en 1968 una beca de perfeccionamiento en los Estados Unidos, y está, a decir de otros de sus escritos, en Harvard, nada menos, al exceder los años de cursado evitó la correspondiente medalla. Es decir, prácticamente desde pequeño, a Ardiles se le notaba ya un indicio no solamente de un filósofo con talante, sino también de un estudioso que absolutamente se planteaba la necesidad de
de estudiar con profundidad cada tema y cada materia, ¿no? Se excedía, desde luego. Él, en otro de los fragmentos interesantes, eso está en el libro también, planteará que a los 4 años es cuando él aprendió a leer, pero él aprendió a leer solo. Y comenzó allí su carrera, su aventura, digamos, de la lectura. Esto es interesante porque, bueno, vemos cómo él inicia a muy corta edad, de hecho, precisamente su carrera en Derecho, y termina volcándose. Esto fue un tema con sus padres también, quienes no, el papá sobre todo parece que no recibió muy gustosa la noticia, pero bueno, finalmente lo apoya eh, por haberse cambiado a la carrera de filosofía, ¿no? Y después llega, y este ya es un dato mucho más importante también a considerar, como becario del Servicio de Intercambio Académico de la entonces Alemania Federal. Durante el bienio 1960-1970, realizó estudios de posgrado en la Johann Wolfgang Goethe Universität de Frankfurt am Main, bajo la dirección de Jürgen Habermas. Antes de ser, desde luego, el Habermas que hoy conocemos, el filósofo de la Escuela de Frankfurt, de la segunda generación, desde luego, de la Escuela de Frankfurt, antes de ser ese Habermas, digamos, ya está Ardiles trabajando precisamente con él. Ahora, aquí habría que decir que lo que trabaja Ardiles, y quiero ser un poco enfático en esto, en su libro El exilio de la razón, acá lo tenemos, ahorita le pongo en el papel blanco como tal, eh, pero en este libro, El exilio de la razón, que es Trazos de Filosofía y Política, y que ustedes tienen en pantalla precisamente una de sus versiones, como El exilio de la razón uno, pero a él les gustaba de hacer distintas versiones, va a escribir, o se va a titular, mejor dicho, de la licenciatura con una tesis sobre el objeto de la metafísica en Aristóteles. La tesis la va a desarrollar con Alberto Caturelli, uno de los filósofos argentinos pues, más conocedores del tomismo y desde luego del problema aristotélico. Y vamos a ver cómo este proceso, este año de 1968 en Estados Unidos y después este bienio del 69 al 70 es crucial, porque el tema de su investigación de posgrado, como tal, de maestría, va a versar ya no sobre Aristóteles, sino sobre Herbert Marcuse, uno de los grandes filósofos del momento de la Escuela de Frankfurt, eh, y que va a trabajar en este planteamiento el problema del pensamiento dialéctico marxiano, dice, en Herbert Marcuse. Lo trabaja precisamente con Habermas. Recordemos que para ese momento, el 68, el 69 y el 70, Marcuse ya estaba precisamente en Estados Unidos. Allí, por cierto, tendría una de sus grandes alumnas después, Angela Davis, que bueno, va a tener una vertiente interesante con las filosofías afrodescendientes y con el feminismo, desde luego. Pero ya Ardiles cambió, tuvo un giro propiamente en su filosofía. Este giro se da precisamente en su acercamiento del marxismo y sin darse un pleno alejamiento, diría yo, de la visión aristotélica, que lo va a tener muy en cuenta en cuanto a su exposición metódica, siempre en cada exposición, por muy sencilla que fuera. Ardiles procuraba plantear siempre un esquema, era muy esquemático también en la exposición. Va a tener precisamente pues todo su pasado académico de licenciatura como un fundamento importante y le va a servir para proyectar sus propios trabajos. También, dice Ardiles, fue becario de investigación en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y después que esto sería en Argentina, 1971 a 1973. Me detengo aquí precisamente porque en 1971, esa historia, desde luego, yo la he leído más que vivido. El servidor nace en 1989. En 1971 hay un periodo, digamos, especialmente convulso en Argentina. Ya habremos pasado, de hecho, por el 69 en Córdoba, el famoso Cordobazo del 69, y estaremos pasando precisamente por un momento de constitución de una filosofía propiamente latinoamericana que va apenas a emerger en lo que vamos a conocer como el Segundo Congreso Nacional de Filosofía.
Recordemos para este punto que el primer Congreso Nacional de Filosofía se da de la mano de Perón en 1949. Están, de hecho, las actas del Congreso en Internet para quien guste leerlas por ahí. Me acuerdo que son libros bastante gruesos y pesados. Y bueno, tengo la fortuna de tener una copia por ahí en mi biblioteca, debido a que por alguna razón estaban de obsequio en una de las bibliotecas de Córdoba donde yo me encontraba entonces. Y bueno, uno puede leer precisamente todo el planteamiento de Perón, que es interesantísimo también, de Carlos Estrada, de grandes filósofos. Heidegger no fue, mandó su cartita diciendo, excusándose que no iba a poder ir, pero mandaba algún texto. En fin, fueron invitados grandes filósofos con la idea de que la filosofía tuviera un papel preponderante en la vida política del país. Esto es en 1949. El segundo congreso va a tener que esperar hasta 1971 y 72. Y precisamente es en este año donde Alberto Caturelli va a ser el encargado. Alberto Caturelli, dijimos, es el profesor, el mentor, para entonces, del filósofo Osvaldo Ardila Escuder. Y Alberto Caturelli va a plantear la necesidad de abrir una mesa de filosofía latinoamericana. Aquí, a modo más anecdótico que otra cosa también, Dussel, el maestro, el filósofo Enrique Dussel, en paz descanse, me refiero al maestro Dussel como mi maestro porque lo ha sido, lo fue. Entonces, bueno, lo digo en ese sentido. El maestro Dussel ha planteado también que Caturelli en cierto momento no quería dialogar con la juventud. En ese congreso especialmente, simplemente quería que se repartieran los filósofos en sus exposiciones y se limitaran a exponer. Dussel, Roy, ¿no? Está por ahí Scanone, Ardiles, van precisamente a plantearse la importancia no solamente de dialogar con el público, sino especialmente dialogar con los estudiantes. 1969 es un año crucial porque es en ese punto, y vamos a revisarlo, tiene relación con esto, es un año donde se reúnen por ahí, ya estando Ardiles en Argentina, previo a irse a Alemania, en Córdoba, en una sierra que se llama Calamuchita, y ahí junto con Scanone y con Dussel, voy a adelantarme un poquito a la imagen para que puedan apreciarlo simplemente. Eh, Ardiles va a plantear el problema de la militancia política, la militancia del filosofar y la militancia filosófica como tal. ¿Qué implicará la militancia para Ardiles? La militancia implica no estar dentro de un partido político necesariamente, sino realizar políticamente actividades culturales que permitan la participación política del pueblo y que al mismo tiempo permitan una apertura popular de la política. Esta doble vía de la militancia es crucial en la filosofía de Ardiles, tanto temáticamente como en el enfoque en el que él mismo lo desarrolla. Y esto va a ser fundamental para estos filósofos porque precisamente es Ardiles, lo va a repetir Dussel en algunas entrevistas también, ¿no? Es Ardiles quien plantea el problema de la militancia, quien planteará el problema y la necesidad de que la filosofía sirva para algo más que una cátedra, sirva para algo más, pues, que propiamente alguna conferencia, alguna ponencia. Y bueno, es sabida también de algún modo la historia de este segundo Congreso Nacional de Filosofía, donde se va a presentar propiamente lo que se va a conocer como filosofía de la liberación. Una de las conferencias más importantes en este sentido es la de Enrique Dussel, titulada Metafísica del Sujeto y Liberación, quien tomará como referente al filósofo Emmanuel Levinas. El filósofo lituano Levinas eh, lo va a conocer Dussel precisamente de la mano de Scanone en esa reunión del 69 del Calcuchite que planteamos. Scanone dijo en alguna ocasión Dussel, Scanone me entregó el libro de propia mano. Esto lo dijo en uno de los últimos ya homenajes a la filosofía de la liberación en el 2014, aquí en México, en la Universidad Pontificia, por cierto.
la Universidad Pontificia de México. Eh, y es Scanone quien le presenta también este libro de Totalidad e Infinito de Emmanuel Levinas. Pero van a ser primeramente, y por eso lo pongo de esta forma, primeramente Scanone y Dussel, los filósofos que más se acerquen a este enfoque levinasiano como tal. Ardiles, si me permiten regresarme a esta primera parte, Ardiles va a tener como referente a este filósofo que está en el centro, que es Herbert Marcuse. Y precisamente vamos a referirnos o vamos a ver la importancia de una filosofía como tal de la liberación, en este sentido, ¿no? El planteamiento de Marcuse. Y veremos desde luego cómo es que Ardiles mismo va a tomar la crítica a la filosofía de la liberación o a las filosofías de la liberación, en el sentido en el cual también muchos años después el mismo Ceruti la plantea. Vamos a ir poco a poco. Bien, detengámonos pues en este año del 69 al 71. Ya planteamos precisamente la importancia que tiene el Congreso Nacional de Filosofía, la importancia que tiene el tema que va a plantear Ardiles, que es la militancia del filosofar. Y también veremos cómo es que este tema de la militancia se va a imbricar, se va a relacionar muy fuertemente con el planteamiento de una filosofía de la liberación, en este caso, en este Congreso Nacional de Filosofía. Por eso, precisamente después, se va a convertir también en becario de este Consejo de Investigaciones. Precisamente ahí quien nos recibe es Alberto Caturelli, en este centro. Y después veremos propiamente su paso por la docencia en distintas instituciones. Fue profesor del Seminario Mayor de Córdoba, seminario precisamente, estuvo en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de Córdoba, Argentina, desde luego, el CEFIT. Bueno, aquí hay muy buenos colegas y amigos, por cierto. Y bueno, estuvo también, desde luego, en la Católica de Córdoba. Pero vamos a esperarnos precisamente para el momento de su salida, de su exilio de Argentina hacia México. ¿Cómo se da y en qué año se da? Aquí en su reseña nos dice que desempeñó además otros cargos, ¿no? Fue rector interino y secretario de rectorado en la Universidad Nacional de Comahue en 1973. Comahue, como saben, es una universidad nacional que está precisamente, bueno, hay toda una historia de cómo ejercen o cómo llegan las universidades nacionales, pero es una universidad que está en la Patagonia, en Neuquén, propiamente por ahí está, de hecho, es en la tierra de mi querida amiga Nadia, por cierto. Y Ardiles estuvo precisamente hasta allá. ¿Por qué? Cuenta Ardiles, a modo anecdótico, esto según ciertas entrevistas que tuve por ahí, eh, que la forma en la cual Ardiles dice, Ardiles iba trabajando, iba tomando un bondi en la mañana, 7 de la mañana. Iba a su trabajo como siempre, y de pronto ve una pancarta de cierto color con su nombre completo. Esa pancarta con su nombre completo significaba que él era uno de los que ya estaban fichados, por decirlo así, por la dictadura para ser próximamente asesinados. Ya tenía, desde luego, su actividad académica en Comahue. Y bueno, dice, en ese momento yo simplemente agarré mis cosas con lo que tuve a la mano y me fui y me exilié a México, como pude. Precisamente Ardiles es uno de estos filósofos que, como Dussel, como Scanone, bueno, pues tuvieron esta consigna de aguantar, de soportar lo más que se pudiera, sin por ello perder la vida, ¿no? Y por eso van a ser estos filósofos que necesitarán tomar el exilio, y de allí precisamente el eco de su obra, El exilio de la razón. Ardiles va a tomar así las riendas de su propio desarrollo filosófico, ya fuera de su país, de Argentina. Si bien interrumpió sus estudios de posgrado,
precisamente por la situación política del momento que se vive en Argentina en el 71, Ardiles va a plantear, bueno, la importancia de dar continuidad a su obra. Y esta obra, que comenzó en Argentina con una serie de escritos, ensayos, y que va a desarrollar después en, bueno, en México como tal. Esta obra la va a publicar la Universidad Nacional de Guadalajara. Esta obra lleva por título Vigilia y Utopía. Sí, bueno, si pueden apreciar mi pantalla, ahorita lo pongo. Esta obra que es Vigilia y Utopía, y que bueno, en la pasta se ve de una manera más elegante. Estas obras son las que el mismo Ardiles, por cierto, confeccionaba, porque Ardiles imprime y encuaderna sus libros, o funda una editorial, por cierto, para publicarse a sí mismo. Eh, pero bueno, esta obra es fundamental porque va a ser la expresión propiamente de su trabajo filosófico y de lo que he llamado en mi libro su proyecto filosófico de la liberación. Esta segunda edición, digo, la primera es de 1980, publicada en Guadalajara. Esta segunda edición es de 1989, publicada ya directamente en Argentina, reeditada por una editorial que él va a fundar y que se llama Sils María, y que, bueno, va a contener, desde luego, algunos trabajos que hiciera precisamente durante su estancia en Comahue, durante su estancia en distintas instituciones académicas de Argentina, y donde va a denunciar, lo va a decir también por ahí un artículo de periódico, uno de los primeros que yo leí para hablar de la biografía del autor, va a denunciar precisamente la forma a veces tan esterilizante que implicará el trabajo académico. Esta obra, Vigilia y Utopía, es una obra que de algún modo quiere plantear la necesidad de ir más allá de los marcos intelectualizantes de la vida académica. Y precisamente allí nos aparece nuevamente esta noción que es la de la militancia. ¿Qué implicará la militancia nuevamente? Implicará la relación de popularizar, digamos, la política, ¿sí? Y abrir la política precisamente al mundo cultural popular. Esto va a ser crucial y fundamental en uno de los momentos más importantes de la vida filosófica de Ardiles, que es la década de los ochentas. ¿Por qué? Como podemos ver, en esta década de los ochentas, va a tener distintos cargos ya en México como investigador del Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, en Chiapas, por ejemplo, del 79 al 81, como titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Nacional de Córdoba hasta el 88, pero también estuvo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en mi alma mater, precisamente en el 76. Estuvo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Allí quien lo recibió fue uno de nuestros, bueno, también de mi fallecido profesor Manuel Velázquez Mejía. Bueno, él como un estudioso que también estuvo en Alemania, él comenta que, bueno, recibió desde luego Ardiles y bueno, le abrieron en lo posible un espacio fundamental, ¿no? Y en 1980 como titular del Instituto de Investigaciones Sociales de Guadalajara. No solamente va a ser el titular, sino va a ser el responsable de este instituto. Y precisamente es en ese año donde se publica Vigilia y Utopía. Ahora, desde luego, bueno, tuvo una serie de cargos académicos, simplemente para destacar. También estuvo como vicerrector del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba hasta la década de los noventas y termina, por cierto, sus clases o su vida docente como profesor de filosofía en la Escuela Nacional de Trabajo Social. De hecho, ya para la década de los noventas, hacia acá, en Argentina, es cuando Ardiles va a trabajar precisamente ya en esta última diapositiva, como podemos ver, va a trabajar precisamente sus escritos de filosofía propiamente. Va a reeditar en esta época Vigilia y Utopía, va a reeditar y va a editar también El exilio de la razón, y lo va a reeditar en distintas ocasiones, con amplitudes, con elementos,
Pero bueno, Ardiles nos va a decir algo fundamental y es que esta editorial que él va a fundar, editorial Sils María, que no sé si se alcance a ver el sello editorial del propio autor en la pantalla, se lo estoy poniendo en la cámara directamente, gracias. Eh, bueno, Ardiles le llama Sils María precisamente en honor o en conmemoración a uno de esos filósofos tan admirados que es Federico Nietzsche, ¿no? Ardiles es uno de estos filósofos de la liberación que Dussel llamó el Kierkegaard argentino. ¿Por qué el Kierkegaard argentino? Bueno, precisamente porque Ardiles estuvo durante el exilio, una vez que ya vuelve precisamente la vida democrática al país en 1983-84, Ardiles regresa y propiamente, bueno, principalmente porque estaba allí también su madre, eh, Ardiles va a regresar y va a buscar hacer una vida ya establecida directamente en Argentina. Eh, y él va a vivir desde dentro este periodo del exilio. De hecho, él lo va a llamar propiamente exilio de la razón porque es, dice Riles, es un periodo o un momento de exilio no solamente de la razón, sino exilio de mi propia filosofía. ¿Por qué? Porque de algún modo, a lo largo ya de su vida intelectual, él se desvincula de sus colegas de Scanone, de Dussel, quienes cada uno por su cuenta van a adquirir una relevancia absolutamente fundamental y hoy lo diremos de carácter mundial propiamente. Ardiles es este gran filósofo que, sin embargo, y no siendo menos por el hecho de no haber, digamos, despegado como debió quizá haber sido, digo, debió en la lectura que yo tengo, desde luego, eh, no por ello hizo menos en su calidad de trabajo filosófico. Y aquí habría que destacar una de sus obras, por aquí las vamos a ir mencionando primeramente. Ardiles, naciendo en 1942, porque por ahí no lo menciona, por cierto, pero bueno, nace entre 1942 y muere en el 2010. Lo voy a poner en la última diapositiva. Aquí está. De 1942 al 2010 prácticamente. Y es donde vive prácticamente en Argentina. Ardiles va a escribir o le van a publicar en 1969 su libro Ingreso en la Filosofía, precisamente. eh, Y veamos precisamente que, bueno, el 69 es el año fundamental donde se va a Alemania. Él escribe desde Alemania este libro, Ingreso a la Filosofía. Se publica como opúsculo primeramente y después, de hecho, se lo publica en la Universidad Nacional de Córdoba eh, como un libro de clase bueno, digamos hoy lo diríamos perdón, comienzo a recordar el tema, del secundario, es decir, lo que yo he llamado bachillerato. Aquí en México el bachillerato es el secundario en Argentina. Estoy pensando otra vez en argentino, perdónenme por decirlo así. Por cierto, dicho sea de paso, perdón, si hablo muy rápido, si hablo en mexicano, como me dicen luego mis amigos desde Argentina, por favor, con todo cariño y con toda confianza, interrúmpanme para que pueda retomar la idea. Por eso me detengo o hago ciertas pausas en mi hablar, porque entiendo que, bueno, hablando el mismo idioma, no es la misma tonalidad, desde luego, ni el mismo énfasis que tenemos. Muchas gracias, profesor, lo tendremos en cuenta. Gracias, por favor. Eh, es que, bueno, mis amigos luego me dicen que más lento porque les hablo en mexicano. Y bueno, yo entiendo pues el tema de hablar en argentino, porque de pronto sí. Y bueno, no es el mismo argentino en Córdoba que en Buenos Aires, desde luego. Eso me quedó muy claro en mis últimos viajes. Bien, volvamos al tema. Esto es apenas un pequeño panorama histórico y nos vamos a ir ahorita a la parte filosófica, que es la que más nos importa, nos interesa, pero teniendo en cuenta esto. Ardiles va a escribir en 1969 Ingreso en la Filosofía. Después vamos a ver hacia una filosofía de la liberación, cultura popular y filosofía de la liberación, y después una revista que se llama Revista de Filosofía Latinoamericana, todas ellas en colaboración. Ardiles va a estar allí presente. Y bueno,
hacia una filosofía de la liberación, y bueno, ya dijimos, digamos, para glosar muy brevemente, ¿no? Ingreso en la filosofía es un libro de introducción a la filosofía para el secundario. De hecho, está en el colegio de Córdoba, precisamente dando clases por vía de la Nacional de Córdoba. Y bueno, le publican precisamente este libro. Está dividido en tres partes, en lo que es el ingreso a la filosofía, el desarrollo histórico de la filosofía y un planteamiento ya, pues, fundamental de lo que va a ser la síntesis filosófica, ¿no? Así, una filosofía de la liberación latinoamericana va a ser el primer libro colectivo de estos filósofos de la liberación que se va a publicar en 1973. Y desde luego, por orden alfabético, Ardiles le correspondía figurar como uno de los primeros, y de hecho el primer autor, precisamente. Y, en este libro, en este primer libro, hacia una filosofía de la liberación, Ardiles nos va a plantear la necesidad de pensar la ética y la cultura en torno a un sentido de liberación. Y vamos a ir revisando estos tópicos más adelante, pero quiero dejarlos planteados aquí porque son relevantes para lo que va a llamar Ardiles cultura del temor más adelante. Cultura popular y filosofía de la liberación nos va a regalar, bueno, Ardiles nos va a regalar en este punto la importancia de pensar el problema del mundo de la filosofía desde la cultura popular. Y desde luego, vamos a mencionar un libro que no hemos mencionado aún, que se llama Descripción Fenomenológica, un libro de 1977-1978, y es un libro particularmente importante en su vida intelectual, porque es el único libro hasta el momento, digo, salvo los posteriores libros y versiones del exilio de la razón, pero es el único libro donde vamos a ver la filosofía de Manuel Levinas netamente tematizada. Realmente El exilio de la razón es un libro didáctico, es un libro para chicos del secundario, para chicos de iniciación, digamos, filosófica, porque nos va a plantear en tres momentos cómo el método fenomenológico se va desarrollando desde Husserl, desde Heidegger y desde Levinas, tematizados a través de un hilo conductual, de un hilo conductor, que en este caso es el problema de la otredad. En un primer punto nos plantea Ardiles la importancia que tiene Husserl con relación al otro y, bueno, de algún modo la limitación del propio Husserl. Esto muchos filósofos previos, estudiosos de Husserl, desde luego ya lo habían planteado de otra forma, pero Ardiles le va a dar un cariz precisamente que nos va a ayudar a enfatizar el problema del otro. Es decir, para el filósofo Husserl, el otro es un otro yo, un alter ego. No hay propiamente una posibilidad de trascender más allá. Esto lo va a decir el propio Levinas, por cierto, en su tesis doctoral, que es, bueno, sobre la intuición fenomenológica, que, bueno, va a escribir precisamente a propósito de la filosofía de su maestro, de Husserl. Y después vamos a ver tematizada el planteamiento heideggeriano, donde va a decir Ardiles algo así. Va a decir Ardiles, si Heidegger, si Husserl nos proporcionó la vía de la otredad, Heidegger le va a proporcionar mundo a esa otredad, pero todavía nos es insuficiente. Y precisamente ahí entramos, dice el filósofo Ardiles, ahí entramos con Emmanuel Levinas. Levinas es el filósofo por excelencia que nos va a permitir ingresar en el problema de la otredad, ya no. Adelante. No, creo que fue... Dante, ¿querés decir algo? No, ahí está silenciado, fue un error. Sigamos nomás. Perdón. Vale, gracias. No, 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 no hay cuidado, gracias. Bueno, como lo dije, bueno, pueden interrumpir cualquier momento, entonces no hay mayor problema. Eh, Ardiles nos dice, Husserl nos da la importancia de la necesidad de mirar desde la fenomenología por el otro. Heidegger nos va a permitir otorgarle un mundo a ese otro, un espacio, ya no solamente enunciado. Y Levinas nos va a permitir dar el planteamiento fundamental. Y allí Ardiles me parece que hace una crítica interesante a Levinas, porque va a hablar de la ruptura de la descripción fenomenológica.
Y este es todo un tema que va a estar llevado por la hermenéutica. Algunos años después lo va a plantear Gadamer en Verdad y Método, ¿sí? Pero años después, imagínense, esto ya lo planteaba Ardiles. La ruptura de la descripción fenomenológica, dice Ardiles, se da precisamente con Levinas. Levinas es el que lleva el método fenomenológico, que como sabemos se vuelca o se fundamenta en ir a las cosas mismas, en ir a la otredad misma. Pero la ruptura fenomenológica se rompe, se quiebra. ¿Por qué? Porque el otro, precisamente, es algo más. Se resiste o trasciende, pues, esta descripción fenomenológica. Ya no alcanza, aunque es necesaria la fenomenología, no alcanza esta descripción para hablar del otro. Y precisamente dice, ahí entramos en la necesidad de un diálogo. Por eso dice, y termina con estas líneas de su libro de ingreso de, bueno, la descripción fenomenológica, dice Ardiles, hay una ruptura en el método fenomenológico y el otro tiene la palabra. Precisamente aquí entraremos en el problema del misterio, dice Ardiles. El otro es un misterio para mí. Y el otro es un misterio, precisamente, en la medida en la cual haya elementos que son imposibles de tematizar. Y quiero quedarme con esta idea precisamente de imposibilidad de tematizar la otredad, porque es la característica fundamental que con Levinas le va a permitir hablar de lo que considerará totalidad y lo que considerará propiamente infinito y exterioridad. La totalidad se va a referir precisamente a nuestro horizonte de comprensión, a nuestro mundo, a nuestra realidad en la que estamos situados. Levinas va a hablar de la exterioridad precisamente con relación al tema de la infinitud, con relación al tema de la divinidad. Pero la filosofía de la liberación va a situar y va a tematizar esta filosofía levinasiana en América Latina, planteando precisamente que la otredad es en este caso también América Latina. Y por lo tanto, esta relación de infinitud es más bien una relación política. El otro, va a decir Ardiles, el sujeto humano es un sujeto de necesidad. Y aquí lo vamos a ver precisamente tematizado en esto. El otro es un sujeto de necesidad, pero también al mismo tiempo hay algo que excede a su propia necesidad. Eso que excede a la propia necesidad es la categoría que Escanón y Dussel van a llamar, desde luego, exterioridad. Y que Ardiles va a plantear también como exterioridad en Vigilia y Utopía, pero lo va a hacer, no dijimos nuevamente, no desde la filosofía de Levinas, a pesar de conocerlo bien, de leerlo bien, sino también desde la filosofía de Marcuse. Y por eso aquí, bueno, exponíamos al filósofo alemán Marcuse en esto. ¿Qué es entonces la exterioridad? Según Marcuse, o siguiendo la interpretación de Ardiles a partir de Marcuse. La exterioridad esta es aquello que está fuera del campo cultural de la totalidad. Por eso lo va a ubicar como cultura popular, por un lado, y al mismo tiempo también dice es una exterioridad política que va a configurar y a condicionar la vida política que se viva en los centros, que se viva precisamente en la totalidad. La exterioridad es pues también lo marginal y sobre todo lo excluido propiamente. La exterioridad política nos va a llevar, dirá Ardiles, a la necesidad de mirar políticamente al otro. Y aquí vamos a hacer una distinción fundamental, a una pequeña pausa en esto. Todo esto está desde luego, digamos, planteado en el libro y ahorita van a ver por qué, porque vienen las críticas a la filosofía de la liberación que hizo Ardiles, que son los textos que yo sugerí con Nadia, que pudiéramos revisar ahora. Digamos, quiero plantear ahora una pequeña visión general de lo que es la filosofía de la liberación según Ardiles y luego precisamente sus críticas. Para Ardiles, la relación con el otro
no es de corte inmediato. Es decir, en la fenomenología de Manuel Levinas, y nos vamos a esta imagen nuevamente para tener aquí a Levinas presente, la relación con el otro es una relación que él llama de epifanía. Es decir, el otro me es revelado a mí mismo. El otro se me revela para poder aparecer a mi conciencia. En tanto que el otro se me revela, el otro se está presentando sin mediación alguna, de modo Sí. inmediato, pues. Y esto va a ser tomado puntualmente por Scanone, por Dussel sobre todo. De hecho, va a hablar precisamente en un capítulo de la fenomenología, bueno, de su filosofía de la liberación latinoamericana. Dussel va a llamar un capítulo de la fenomenología a la filosofía de la liberación, pero partiendo del mismo principio que va a llamar precisamente epifanía del otro. Sin embargo, para Ardiles, y veremos esto en su obra Vigilia y Utopía, para Ardiles la relación con el otro es una relación mediata, no inmediata. ¿Y qué tipo de mediaciones vamos a encontrar aquí? Estas mediaciones son tanto las que él llama históricos-sociales, por un lado ideología, por otro lado utopía y por otro lado racionalidad también. Y también va a apelar a las mediaciones, digamos, de corte más filosófico, una de ellas, y la que él va a llamar y a considerar en sí misma como una mediación liberadora, es la mediación de lo estético, lo va a llamar así. Lo estético como mediación liberadora. ¿Por qué? Otra vez valdría recordar un libro de su maestro, de Marcuse, que se llama La dimensión estética. Otra vez está Marcuse detrás de la filosofía o de las ideas filosóficas de Ardiles aquí. Y veremos precisamente cómo la filosofía de Ardiles, si bien pensada en torno al problema de la liberación, no va a ser tematizada a través de planteamientos como los que conocemos en Scanone y en Dussel. Las distinciones llegan a ser sutiles hasta cierto punto, pero fundamentales. No va a ser Levinas el que inspire su filosofía de la liberación, lo diríamos así, sino va a ser Osvaldo Ardiles, va a ser Herbert Marcuse el que va a inspirar su filosofía de la liberación. Y aquí precisamente, pues él comienza a relacionarse y a tomar un diálogo y posición con sus colegas. ¿En torno a qué? En torno a la necesidad de mediar políticamente la relación con ese otro. Es decir, eso es un tema, desde luego, muy teórico, pero al mismo tiempo decisivo en la práctica política. La relación con ese otro no es inmediata. No se da simplemente con ver, dirá Ardiles, el rostro del otro. Mirar el rostro del otro me va a llevar precisamente a mirar todo lo que veo, no solamente dentro de esa misma persona, sino lo que ha atravesado el sistema en el cual él se encuentra inscrito. Y por eso nos iremos, ahora sí, si me permiten, para adelantar un poco más, al problema de las críticas que hace Ardiles, al problema de la filosofía de la liberación, y que, pues escribiendo esto en la década de los setentas, escribiéndolo precisamente ya para la década de los ochentas también, veremos que pues de pronto tiene ciertos visos, ciertas ideas relacionadas con Cheruti, ciertas ideas críticas, ¿no? Con su libro Filosofía de la Liberación Latinoamericana de Cheruti de Selveco. Nos dice Osvaldo Riles, en El exilio de la razón y en este artículo que después les compartiré que se llama Filosofía, Populismo, Liberación. Ante una situación global, la respuesta también debió ser global, y esa reacción contra la dependencia constituyó el movimiento de liberación nacional y social de los oprimidos de la periferia.
El movimiento de liberación crece incontenible y afecta desigualmente los frentes político, económico y cultural de la dependencia. Y por eso dice, hay un nuevo punto de vista para evaluar nuestra filosofía de la liberación. El primer problema es el del cara a cara. Y nos dice lo siguiente. Periferia y centro cara a cara miden sus especificidades y precisan sus interacciones. De dos polos, uno objetivador y otro objetivado, se va pasando a dos posiciones téticas enfrentadas. Con ello se vuelve invisible la situación de y proyecto de cada una y se articula una nueva problemática teorética, la de dependencia y liberación. La teoría de la dependencia no ha sido más que una de las eventuales perspectivas interpretativas. La problemática en cuestión focaliza la totalidad dialéctica que encierra tanto uno como otro de los términos problematizados, ambos en relación de contradicción mutua. Para Ardiles, el problema del cara a cara nuevamente es un problema dialéctico, es un problema mediado. Y esto, a diferencia de posiciones como las de Juan Carlos Escanone o las de Enrique Dussel, para quienes el problema del cara a cara, al ser, bueno, una epifanía, al depender de una inmediatez en la relación, bueno, dejarán precisamente de dialectizar, dirá Ardiles críticamente, de dialectizar a estas filosofías. Esto es lo que aparece, por cierto, en mi libro, en la parte que, bueno, que había sugerido también su lectura. Por eso critica esta noción del cara a cara. Y esta es una distinción fundamental en su filosofía. A partir y tematizada, ya lo vimos, desde una posición mucho más marxista. Y esto nos lleva, por cierto, a otro tema que no está directamente planteado aquí, pero que quisiera dejar, en todo caso, bien planteado, ¿no? Y vemos el problema del marxismo y la filosofía de la liberación. Para Ardiles, el marxismo es algo que él conoció de primera mano. Ya vimos que en los 60 él se forma, en el 69, él se forma con Habermas para trabajar el problema del pensamiento dialéctico marxista en Marcuse. Dialéctico marxiano le llama él. Y sin embargo, bueno, cuando sale un libro del filósofo Horacio Ceruti, que es Filosofía de la Liberación Latinoamericana, Ceruti utiliza una categorización, dice él, primeramente ideológica, ¿no? Entre marxistas y antimarxistas, y después netamente política, ¿no? Populistas y críticos del populismo. Ardiles va a ocupar un lugar con los antimarxistas y con los populistas. Sin embargo, siendo Ardiles un filósofo que pues, podríamos llamar de corte populista, no era un filósofo antimarxista, todo lo contrario. Precisamente su investigación doctoral, que se publica en este libro citado, que es El exilio de la razón, nos va a regalar una reflexión de distintos autores marxistas que él va a ubicar en el pensamiento de Marcuse propiamente. En Vigilia y Utopía tienen precisamente en la página 93, eh, tienen el artículo al que hago mención y que bueno, simplemente mencionaré temáticamente que hace una exposición bastante buena, por cierto, y simplemente mencionaré a los autores. Estamos hablando de 1900, de la década de los 70, y estamos hablando propiamente de 1975-76. Por un lado va a trabajar a George Lukács, por otro lado nos va a hablar precisamente también, de modo muy detallado, por cierto, de Karl Korsch, sobre todo, este filósofo soviético también. Y nos va a hablar, fíjense acá, de Walter Benjamin. Sí, desde luego, en Argentina ya se conocía a Benjamin. El Grupo Sur, ustedes también lo tienen más presente quizá que un servidor, pero el Grupo Sur con Victorio Campo, en fin, con todos estos intelectuales del momento, pues tradujeron. Héctor Murena es el que traduce a Walter Benjamin aquí.
Ernst Bloch es otro de los filósofos alemanes y marxistas más interesantes también, y que bueno, va a terminar de tematizar y de exponer. Y por último, tendremos a Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, que ustedes lo saben también, fue un filósofo alemán que se dedicó también al planteamiento psicoanalítico y que, bueno, Reich lleva sus investigaciones por cuenta propia, ¿no? Esto es el panorama de filósofos, digamos, marxistas, al cual Ardiles hace mención. Y como vemos, esto es previo, inclusive, digamos, posterior a la exposición de la filosofía de la liberación. Por eso, de pronto, las la crítica o el ubicar a Ardiles como un filósofo antimarxista sin más, me parece muy aventurado. Y bueno, habría que revisar desde luego también la obra del mismo Ceruti que afirma esto al respecto y con mayor precisión. Entonces tenemos por un lado un nuevo cara a cara, dice Ardiles. Este cara a cara se da a partir de la periferia. Por otro lado, tenemos a un filósofo que no es antimarxista, sino todo lo contrario, un filósofo que va a rescatar precisamente el marxismo, pero tratándolo de encauzar hacia el problema de la dependencia y hacia el problema de nuestra América. Y por otro lado, nos lleva al problema del malestar en la filosofía que él va a llamar dependiente. Este malestar es propiamente el problema de la cultura popular. ¿Cuál va a ser, dice Ardiles, la forma en la cual la cultura popular sea tematizada, pensada y llevada adelante por la filosofía latinoamericana? Volveremos precisamente al planteamiento de estas mediaciones. La mediación de la ideología, la mediación de la utopía, que son mediaciones proyectivas para el ser humano que le permiten mover su propia dinámica, su propia configuración hacia sí mismo y hacia los demás. La ideología, digamos, es la conformación de de una realidad, de un discurso, eh, cuya forma específica nos va a llevar también a simple y sencillamente vivir con ella y vivir también desde ella, por lo tanto. La utopía, por otro lado, pues va a ser una categoría importante que va a marcar un gran peso en Ardiles. Y de la mano de Ernst Bloch va a llamar a esto utopía concreta, es decir, la necesidad de vincular posibilidades reales, dirían los autores de la Escuela de Frankfurt, con quien ya tenía un diálogo fecundo tiempo atrás. La necesidad de vincular, precisamente dijimos, el tema o el problema de una cultura popular con relación a una mirada filosófica. Y esto nos va a llevar precisamente por el problema de la necesidad de un método como tal. Ahora bien, Ardiles dice lo siguiente. En El exilio de la razón, página 159. Se parte, por tanto, de una praxis histórica determinada como del discurso científico que intenta dar cuenta de la misma. Se buscan en los diversos niveles de cotidianidad el sentido del curso histórico liberador. Por eso decía yo, no es solamente la ideología y la utopía, sino también la racionalidad como otra mediación. La racionalidad, dice Ardiles en una definición, por cierto, de las últimas, es, dice, el órgano social que dota de sentido de la realidad. La racionalidad tiene como finalidad dar sentido a lo real. Y por eso dice, dentro de ella se busca asumir el punto de vista del explotado en cuanto exterior al sistema vigente. Situarse a partir de la praxis histórica y nutrirse con el aporte de su lectura científica implica optar por una u otra de las fuerzas sociales antagónicas que se oponen en su desarrollo. Esta es la opción política de base implícita siempre en todo discurso filosófico. Para Ardiles el asunto es muy claro, ¿sí?
O bien propugnamos por una cultura nacional, cuya liberación esté presente aquí, o bien propugnaremos por una cultura no nacional, sino en este caso propia del imperio. Y por eso nos va a decir, hablando ya de exterioridad, más allá de las instancias políticamente opresoras, económicamente explotadoras y culturalmente enmascaradoras del sistema, está la exterioridad irreductible de los condenados de la tierra. Esta exterioridad la que nutre a la totalidad establecida. La exterioridad tiene la función, para Ardiles, de nutrir a la totalidad. De ella se sustenta y gracias a ella subsiste. Las contradicciones generadas por la praxis histórica del centro se hallan sobredeterminadas por las instancias emergentes de la relación de dependencia y la lucha por la liberación. Por ello, frente al principio de inmanencia totalizante como reducción explicativa de la dinámica social imperial, se afirma la discontinuidad producida por el impacto de la rebelión de la exterioridad en el sistema dado. Asumir teóricamente esta acción implica afirmar la ruptura con las problemáticas enajenantes provenientes de los sectores aculturizados por la dominación. Y precisamente aquí entramos en materia de otra característica de Argüelles, ¿no? Y es que la totalidad, dijimos, va a nutrir a la exterioridad va a nutrir a la totalidad. Pero también veremos que hay un impacto, dice, en una rebelión de la exterioridad. La palabra rebelión no es casual y quizá vea mucho más de un Albert Camus, por ejemplo, que de un Jean-Paul Sartre. Y bueno, dentro de las críticas que va a establecer a la filosofía de la liberación, y las voy a esbozar brevísimamente para ir con eso cerrando precisamente el tema que nos va a llevar a la cultura del temor, ¿sí? Y a por qué la filosofía de la liberación dice, desde su filosofía, nos planteará la necesidad de mirar esto. Hay, decía yo, la necesidad de mediar políticamente la relación con el otro. Y estas mediaciones con el otro, dice, sin duda fueron equívocos fundamentales, políticamente hablando, para la filosofía de la liberación que se desarrolló con posterioridad, refiriéndose desde luego a sus amigos eh, de guía, ¿no? A sus amigos de ruta, Enrique Dussel y Juan Carlos Escano. 5 temas esboza Ardiles para criticar precisamente a estas filosofías y criticarse a sí mismo, ¿no? Por eso este escrito lo llama populismo o liberación. El primer tema tiene que ver con la pareja, dice, despareja totalidad de exterioridad. Una categoría, dice Ardiles, de estirpe hegeliano-levinasiana, que, sin embargo, pues se queda, a decir de Ardiles, en la ambigüedad. De este modo se generó una especie de neodualismo y que impide visualizar, dice Ardiles, el todo en su concreta y contradictoria totalidad. Precisamente aquí está el problema. En su radical separación de la exterioridad, dice Ardiles, no nos permite ver ese proceso como un acontecimiento histórico. Al estar separado de la totalidad, la exterioridad pierde toda efectividad política social. De allí de que permanezca inerme, solo en discurso, por supuesto, frente a la opresión y rechace la lucha como monopolio que es garantizado a la totalidad. Precisamente aquí está una de las claves más importantes, ¿sí? Es decir, cuando la totalidad se separa radicalmente de la exterioridad, dice Ardiles, como hacen estos autores, no nos permite ver ese proceso como un acontecimiento histórico. ¿Cuál proceso? El proceso histórico del padecimiento de la dominación, del padecimiento de la opresión. Y por eso lo veremos en el método, lo que lo va a llamar el método trascendente, que prácticamente ustedes saben
nadie que anda por allí, por cierto, ya lo sabe también, ¿no? El método trascendente es el método precisamente de la epifanía como tal. Y por eso eh, llama la atención el siguiente fragmento de Argüelles. Conviene recordar el origen filosófico de esta oposición metodológica, ¿vale? ¿Cuál es esta posición? El tema del método trascendente, ¿no? Entre totalidad y exterioridad. Lamentablemente, dice Ardiles, no proviene, como pudiera pensarse, del ámbito de la exterioridad, sino del seno mismo de la totalidad y dentro de ella, de una postura claramente reaccionaria. En efecto, la recusación de la dialéctica como alternativa salvífica fue planteada por el teólogo tomista Laquebrink como medio eficaz para impugnar el decurso corrupto de la modernidad y restaurar la vigencia del pensamiento medieval. El marco histórico de esta empresa estaba provisto por la Guerra Fría y su objetivo consistía en aportar nuevas armas teóricas contra el comunismo internacional en el frente externo y el progresismo cristiano en el interno. Aquí Ardiles se muestra mucho más mordaz en sus críticas. Prácticamente está diciendo, bueno, el discurso filosófico de mis colegas está anclado al discurso de la Guerra Fría de algún modo. Y por eso nos lleva a la necesidad de plantear, dice él, una nueva racionalidad. Esta nueva racionalidad tendría que ser, dice, tener en cuenta distintos elementos, tanto a la cultura popular como a la cultura nacional. Y aquí el problema precisamente de la nueva racionalidad tiene que ver con la construcción, la configuración de una lógica de entendimiento, de una ética de la comunicación también, que nos permita vincular la cultura popular de la que somos parte, de la que todos hacemos parte aquí, con la cultura popular. Y esto requiere abrir el campo desde nuestra visión intelectual en categorías, en conceptos, pero también en una praxis orientada militantemente, es decir, en ese sentido ardilesiano que hemos utilizado de militancia. Abrir colectivamente o popularmente la cultura política y abrir la cultura popular a la cultura política también. ¿Por qué? Porque el objetivo es la participación de todos. El objetivo de Ardiles es precisamente esta participación de todos. Y mientras estos filósofos, dice Ardiles, ¿no?, se dedican a plantear una nueva racionalidad, va a costarles trabajo, dirá Ardiles, bueno, llevar adelante tal empresa. Y aquí, por último, nos iremos a una cuarta crítica que es la especificidad nacional cultural. Una de las grandes formas de visualizar esta relación nacional cultural tiene que ver precisamente con la relación política o geopolítica entre países del centro y países de la periferia, países dominadores del centro y de la periferia dominados. Y aquí vamos a ver precisamente cómo lo nacional cultural juega un papel fundamental para el planteamiento de Ardiles. ¿Por qué? Porque, como bien lo vimos precisamente en el libro, ¿sale? La militancia popular necesitará, dice Ardiles, de una cultura nacional que si bien no es reconocida por parte del gobierno en turno, sí tendría que ser tematizada y planteada, hasta en tanto no lleguemos a un proceso de normalización de esa cultura popular. Y nos va a decir lo siguiente también precisamente con este tema. El planteamiento de la cuestión nacional pasa a ser resultantemente equívoco y nos dice lo siguiente también. Incluso algunos marxistas, opuestos a determinados planteos de la filosofía de la liberación, incurren en este mismo equívoco al colocar la dirección de la lucha liberadora durante la llamada etapa democrático-burguesa
aquí está Gramsci de por medio, en manos de la burguesía nacional, aunque proclamen reservar un resto de capacidad. Y aquí dice Ardiles de capacidad organizativa autónoma para el proletariado. La teoría de la revolución por etapas es un triste ejemplo de ello. El equívoco común a estas posiciones radica en no haber distinguido suficientemente la estrategia liberadora de un país ocupado por fuerzas extranjeras y con un enclave dominador foráneo, de aquellos a quienes por su situación de dependencia se hayan oprimidos del imperialismo. Por último, veremos precisamente otro de los problemas cruciales que es la noción de pueblo, y esto me va a permitir dar entrada al problema de la cultura del temor y bueno, y cerrar esta charla para darles a ustedes la palabra también, desde luego, que es algo necesario y para mí valioso también. Para Ardiles, la noción de pueblo fue algo fundamental o es algo fundamental en la filosofía de la liberación. Toda filosofía, dice Ardiles, se requiere un pueblo, pero lo va a decir, de hecho, al final de este pequeño artículo, lo va a decir del siguiente modo. En la militancia, esto lo dice al final de ese artículo, en la militancia el filósofo se hizo pueblo y las masas exudaron filosofía. La militancia aparece nuevamente como una de las ideas clave de Ardiles y nos va a presentar la necesidad de enfocar ya no solamente una práctica intelectual, sino una práctica intelectual específica que es el filosofar como tal y que va a llevar a la necesidad de la vinculación con el pueblo. De otro modo, dice Ardiles, no tiene sentido seguir haciendo filosofía. ¿Sale? Y esto lo va a llevar del siguiente modo. Dice Ardiles lo siguiente. Bueno, la primera de las dos posiciones, ¿no? Aquella que considera al pueblo como el verdadero agente de la historia y el auténtico sujeto del pensar, en este caso, ¿no? Que sería la filosofía academicista, se encontraba en el mecanicismo clasista que reducía la noción de pueblo a una precaria alianza de sectores sociales tras objetivos realmente comunes sobre una base radicalmente heterogénea. Y de aquí entramos a esta filosofía como populismo. Dice que en determinado momento pudo jugar cierto rol revolucionario al permitir la incorporación de algunos sectores de la pequeña burguesía al proyecto nacional, pero su equivocidad se evidencia cuando la noción de pueblo se pretende superar las categorías de la analítica social. Otra vez, y entramos en materia, eh, el problema sería precisamente este otro. Y como este otro no es algo inmediato, no se nos da inmediatamente, no nos aparece inmediatamente, sino que se nos va a aparecer de un modo mediado. Y el pueblo, dice, aparece como un personaje, ya sea para estos filósofos populistas, ¿no? Dice Ardiles, y también aquella que va a hablar muy bien, dice, del pueblo, ¿no? Hay una diáfana homogeneidad de lo popular y es aviesamente distorsionada por los que propugnan el conflicto entre los diversos sectores sociales. Cuando la defensa de los valores comunitarios del pueblo exige la utilización de eficaces correctivos materiales aplicados a los pérfidos disociadores del orden social, habrá sonado a la hora en que el populismo se convierte en colonial fascismo. Lo dice con estas palabras. Ardiles, claro, había vivido dictaduras previamente y lo que quería evitar era esto, que se vivieran más dictaduras. ¿Sí? Por eso va a tildar precisamente de cerebros bien intencionados a las filosofías de sus compañeros, tanto de Scanone como de Husserl. Y termino esta parte con estas palabras, ¿no? Las pretensiones del fascismo larvado en el populismo mostraron con ello el auténtico perfil de su
nauseabunda intencionalidad. Y aquí precisamente viene la propuesta de Ardiles. ¿Por dónde y cómo tener claro esto? Hay que entender, dice Ardiles, que vivimos en analogía de situaciones de opresión. Para Ardiles, el plano analógico es fundamental y lo va a decir Ardiles precisamente en esta obra, perdón, otra vez va de nuevo, que es la de cultura del temor. ¿Qué es o qué será cultura del temor? Bien, dice el mismo Ardiles en la página 41. Al hablar de filosofía de la liberación, dice Ardiles, no se pretendió nunca establecer un rol o papel liberador de otros como si se tratara de llevar a alguien la liberación. Por el contrario, se comenzaba a liberar la propia filosofía en cuanto se intentaba evidenciar el modo en que el viejo logos europeo occidental había actuado al encubrir los mecanismos de dominación, el modo en que se había constituido en una filosofía perenne del poder. Precisamente el modo en que fue elaborado por la ontología y la lógica parmenido-platónicas hacen de logos un instrumento de dominación. Y por eso vamos a entrar en materia, ¿sí? Cuando Ardiles nos habla, pues, de la cultura del temor, como lo podemos ver tematizado aquí, ¿sale? Dice Ardiles, en su origen, porque este es un texto muy, muy largo, pero lo voy a decir así, ¿no? En su origen, el ser humano nace como un ente de necesidad. Ahí va a aparecer la autoridad que va a aparecer como necesaria y fundamentalmente necesaria. ¿Para qué? Para que se pueda cubrir a estos personajes de necesidad, se les pueda cubrir sus necesidades. ¿A cambio que tenemos? Dice Ardiles. El problema de las necesidades nos va a otorgar, dice Ardiles, la importancia de relacionarnos con una autoridad que nos venda la idea de algún modo de que esas necesidades pueden ser suplidos por ella. Sin embargo, va a decir Ardiles, ¿cómo es posible que esta necesidad crezca un poco más todavía? La autoridad va a ejercer un ritual llamado sacrificial. Aquí retoma Ardiles la biografía de un antropólogo, eh, que además de Pierre Clastres, de muchos otros, va a tomar la filosofía de René Girard también y posteriormente de María Zambrano, de estos autores. La autoridad va a ejercer por medio de o de esta forma de ver a la sociedad y a la sociedad como violenta, va a ejercer un dominio por medio de este ritual de sacrificio. Y es a través de él, dice Ardiles, que la necesidad se va a tornar en temor. Desde entonces, dice en ese momento de inicio de la vida, desde entonces necesidad, temor y autoridad van a ser los fundamentos precisamente que van a llevar a la importancia de una vida, digamos, totalizada, o de una vida que en este caso no quiere ser planteada en un sentido liberador. Por eso dice necesidad, temor, son los dos fundamentos de la autoridad. La necesidad fundamenta su origen por el cual llega a una comunidad. El temor se mantiene con el mecanismo de sacrificio y va a permitir también abordar, desde luego, temas tan diversos como, bueno, el propio tema del capitalismo, ¿no? El temor es fundamentalmente un tema religioso. Y aquí Ardiles es muy enfático al decir, o al decirnos, que los problemas, digamos, propios, no son los problemas del centro,
Los problemas de la periferia son problemas propios de la periferia. Por eso nos va a decir que la mejor forma de liberarnos de una autoridad o de una cultura del temor va a ser precisamente esta. Es decir, va a ser pues retomando la importancia de rebelarnos, de cobrar valentía para estos autores. Ahora, ya para terminar. El problema de la cultura del temor, ¿sí? Es el problema de una cultura que nos es más propia como cultura de dominación. La dominación, dice Ardiles, no se da solamente en el binomio violencia-temor, sino se da sobre todo en los elementos, en las estructuras, digamos, mentales, subjetivas de nuestra identidad personal. Y esas identidades, ese choque, precisamente está anclado por vía del temor. Ardiles va a configurar así la necesidad de mirar al temor en dos vías, va a decir él. Una vía es la filogénesis del temor, que ya esbozamos aquí previamente, ¿sí? Es decir, la idea de que el ser humano nace con una idea introyectada del temor por vía, digamos, de la manipulación de la autoridad. Y por eso, dice Ardiles, cuando nacemos como seres humanos, ya tenemos o nacemos casi con el chip, por decirlo así, ¿no? Con algo dentro, con una idea introyectada de que necesitamos a la autoridad para poder vivir colectivamente, cuando no siempre ha sido así en su origen. Y por eso, dirá Ardiles, hacia allá tendríamos que ir, hacia este origen final también. Por otro lado, dice yo, está el problema, desde luego, de la necesidad. El problema de la necesidad viene planteado precisamente hacia el horizonte de una geopolítica. Si ya vimos una filogénesis del temor, dice Ardiles, ahora vamos a ver una geopolítica del temor. Y una geopolítica del temor, ¿por qué? Porque la necesidad va a estar ampliada para toda la humanidad conforme se desarrolle propiamente o de forma concreta. Y allí el temor va a jugar un papel, dice, esclerotizante, un papel fundamentalmente que va a llevar a la sociedad humana a callarse, a reprimir sus propios elementos liberadores. En lugar de liberación tendremos represión. Y tan es así, dice Ríos, que esto se ve muy claramente en la filosofía política. Por eso un Maquiavelo escribía en El Príncipe, vale más ser temido que amado. Por eso un Hobbes va a plantear la necesidad del temor con ciertas honduras, el buen Hobbes, ¿no? Por ahí tradujo erróneamente, digamos con toda la intención, tradujo de latín ciertas palabras y le acomoda para que quede, por cierto, el objeto del temor. Y nos va a plantear precisamente el problema de que de esta forma la represión social fue mucho más efectiva porque ya no solamente entramos en la necesidad de una represión externa, sino hay un mecanismo interno en cada uno de nosotros, dice, de represión. ¿Por qué? Primero porque aceptamos una autoridad en nuestras vidas y segundo, dice Ardiles, porque esta forma es la que mejor encontró el amo, va a decir, ¿no? El ámbito dominador, para poder ir precisamente hacia la opresión, no solamente de la gente en general, sino de los pueblos en particular, la opresión de estos pueblos. Y vamos a cerrar con una pequeña forma ya de planteamiento de esto. Esto nos va a llevar precisamente a un neocolonialismo cultural. El colonialismo, dice Ardiles, y destaco esto por lo siguiente, y aquí está, bueno, no lo he destacado en mi presentación, pero aquí está precisamente un libro que es mi tesis de doctorado, ¿no? Que se inspira sobre todo en esta idea de la cultura del temor.
por eso se llama el temor de los vencidos. La filosofía, dice Ardiles, nos va a enseñar en este caso y en el punto que estamos analizando, que es la cultura del temor, que el colonialismo no está fincado solamente en estructuras de opresión material, sino sobre todo de opresión ideológica. Pero esto responde a toda una historia de la humanidad. Y aquí, y voy a ir cerrando con esta idea, aquí tendremos una visión distinta del colonialismo en Ardiles respecto de otros filósofos. Y me atrevo a decir respecto de Aníbal Quijano, respecto de varios de los decoloniales, porque no se tratará de colonialidad llanamente, digamos. Entendámoslo en el siguiente sentido. Para Aníbal Quijano la colonialidad es o surge o representa más bien el momento de la dominación de Occidente sobre América, en el momento en el que se da el llamado encubrimiento, la invención de América y la posterior conquista y colonización. Y a partir de ahí con ellos va a llegar, dice Quijano, con los occidentales van a llegar las estructuras de dominación, de esclavismo, ¿no? De clasismo, de sexismo, en fin. Sin embargo, esto ya estaba, va a decir Ardiles. El problema es que el temor, precisamente, construía dioses y también construía templos. No en balde la palabra templo viene de temor, ¿no? Del temnos. Pero el templo y en este caso, digamos, el temor va a ser fundamental porque no es solamente, digamos, una estructura que nos venga de fuera, como nos dice, por ejemplo, este planteamiento así esbozado de mi parte de Quijano para caracterizar a la colonialidad del poder. Ardiles me parece más fino en este punto, y lo destaco por esto, cuando afirma que la colonialidad tiene en su seno un punto neurálgico que es el temor. Y con el temor, bueno, veremos precisamente la importancia de revisar y de ver cómo es que toda la humanidad ha sido sometida o juzgada a lo largo del tiempo. ¿Cómo liberarnos del temor? Finalmente, se pregunta Ardiles, porque, bueno, en América vivimos providencialismos, progresismos y luego desarrollismos. Pero en último término, vamos a ver pues sencillamente un absolutismo. ¿Cómo liberarnos del temor? Ardiles va a ser muy enfático en decir lo siguiente. ¿Por qué la cultura del temor primero se convierte en el temor a la cultura? Queda claro que la cultura del temor fue esbozado por los sujetos de dominación, ¿no? El ámbito de dominación. Pero dice Rilke lo siguiente en este libro que es Vigilia y Utopía, en ese textito que por ahí leyeron ustedes. Dice Riles, la cultura del temor racionaliza la violencia civilizatoria y así actúa simultáneamente en opresores y oprimidos. En opresores, crea un fenómeno de falsa conciencia, por el que adjudican carácter de real y necesario aquello cuya falta es objeto del temor. En los opresores del temor, ¿no? Es decir, a los oprimidos les pone o les crea una falsa conciencia. Y a los opresores les obnubila la mirada y les impide acceder a los cambios requeridos por los diversos momentos de la evolución histórica. Todos los esfuerzos que empleen en perfeccionar los instrumentos de represión social y psicológica serían más saludablemente utilizados en fomentar el diálogo y el ejercicio mínimo de los derechos humanos, dice. Y la misma violencia que pretende destruir al disidente corrompe al opresor. La cultura del temor desemboca dialécticamente en el temor a la cultura. Pero esa misma había abdicado primero ante la iniquidad. Fin de cita. Solo dice Ardiles en la cultura del temor. Y precisamente el odio al enemigo, la mirada del otro como un enemigo,
es fundamentalmente la mirada de este otro bajo lente de esta cultura del temor, dice Ardiles. Y allí vamos a entrar precisamente en la necesidad de liberarnos. ¿Cómo hacerlo? Nos va a responder Ardiles lo siguiente. Y vamos a, para ello, me parece mucho mejor leer las palabras del propio Ardiles en sus letras escritas. Dice Ardiles, y con esto cierro ya para los comentarios. El temor, nuevamente consolidando lo dado, reprime y termina por esclerotizar. Su fatídico hálito alcanza hasta la intimidad del hogar. Desde la familia, imagínense, hasta el Estado. Llegados a este punto, alguien podría preguntarnos cómo realizar el paso del temor a la libertad. Le responderemos con una frase que no es una fórmula mágica y que, además, puede ser vertida en nuevos interrogantes. Dice Ardiles, liberar la praxis histórica de su expropiación para superar la necesidad. Este es siempre un producto sociopsicológico amenazante y enajenante. Toda sociedad que por obra del temor se esclerotiza en moldes prefabricados y prohíbe todo avance, todo progreso, toda creatividad, lo hace en nombre de la necesidad y lo sostiene con el poder. El temor le susurra, esto es lo real y a ello es necesario que te adecúes, de lo contrario perecerás. La sociedad asiente y se cierra. Esto implica el abandono definitivo del temor como sostén de la sociedad. Y precisamente aquí está la importancia de revisar la militancia como una dimensión praxis del filosofar. Otra vez, como esta apertura de la intelectualidad a la cultura popular y como la apertura desde la cultura popular hacia el horizonte político y colectivo de organización política, de organización colectiva de vida. Precisamente ante una cultura del temor, responder a Ardiles con una filosofía de la liberación que nos lleve a la militancia del filosofar y que nos lleve a la militancia del propio filósofo, no para que dirija o libere, sino sencillamente para que colabore con esos proyectos colectivos que vinculan a la cultura popular, que vinculan a la participación de todos y de todas absolutamente. Por eso dice y termina con esta frase, sí, dice Ardiles, quizás esté sonando no solo la hora de los pueblos, de la reivindicación de las masas, del consumo incentivado e indiscriminado para el mayor número posible, como el mejor ideal de vida, sino y sobre todo la hora en que las sombras del temor y de las tinieblas del terror sean lenta pero inexorablemente eliminadas por el deslumbrante sol de la plena conciencia de sí, de los únicos forjadores de la historia. Y con esto, con estas palabras, mi admirado filósofo también, Osvaldo Ardiles, es que quiero concluir esta clase, esta sesión de hoy. Y bueno, no me queda sino agradecerles y escuchar atentamente sus intervenciones, sus participaciones.